todos los términos de la grabación, diga. Señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de medio de transmisión. Vamos a continuar con nuestro... ¿Qué es que pase? Esto no es, hombre, esto no es. Es que si no está, hermano, no. La ventana, aquí está. La clase pasada habíamos visto algo muy rápido, pero muy importante, y es la deducción de la propagación sin pérdidas y con bajas pérdidas. La condición de bajas pérdidas es la condición, esta es la condición, muchachos. Y de hecho vamos a ponerla en otro colorcito para que sea más bonita aquí. Entonces, esa condición, si R es mucho menor, esa condición de mucho menor es como dijo el joven Sebastián, es decir, al menos debe ser unas 10 veces, al menos. Entre más grande sea, mejor, pero entre más cercanos estén, por ejemplo, si yo le digo a usted que usted está por ahí con el orden o el rango de los 10, no nos va a ser tan precisa como nosotros esperamos, ¿vale? Pero entre más lejos esté la resistencia, pues más cercano estaremos los resultados. Con eso hicimos unas aproximaciones y esas aproximaciones nos dieron lo siguiente. Primero, que, verán, cuando hay una condición de bajas pérdidas y adicionalmente a eso se cumple la condición de Heaviside, ¿sí? Porque mire, si la condición, a ver, les explico, les retomo más o menos, si se cumple la condición de bajas pérdidas, alfa va a ser igual a esto y beta va a ser igual a esto. Pero si adicionalmente a eso se cumple la condición de Heaviside, la condición de Heaviside es que R sobre L es igual a G sobre C, si esto se llega a cumplir, ¿en este ejercicio se cumplía eso? A ver, hagamos la operación. R sobre L, 0.2 dividido entre... Profe, qué pena. ¿Podría regresar un poquito la...? Ah, no, pues igual se está grabando, ¿no? Regresa la anterior diapositiva nomás. ¿Esa? No, esa, la de las condiciones. Muchas gracias, profe. Listo, profe. Ya, nada más. Listo. R sobre L es igual a G sobre C. Entonces vamos a hacer R es 2 ohmios sobre 0,25. ¿Esto es milihenrios o qué es? 25 microhenrios, o sea, la menos 6. Micro, ajá. Esto me da 800.000. ¿Listo? Y G sobre C. G es igual a 10 e a la menos 6 y lo voy a dividir entre C. 100 pico, milimicro, nano pico, menos 12. 10.000, no da, ¿no? No, profe. Da 80.000, no es igual a 100.000. Entonces esta no cumple la condición de Heaviside. Al no cumplir la condición de Heaviside, entonces mire, alfa va a ser igual a esto y beta va a ser igual a esto. Si usted hace los cálculos, pues ahí le da. ¿Sí? Ahí le da. ¿Qué más les expliqué a ustedes acá? Esto simplemente. Y z sub 0 va a ser igual a todo este, mire. Es que eso es medio complejo hacer toda esta expresión matemática, ¿no? Entonces, pues, no hay ningún problema con eso. Si les gusta a ustedes las aproximaciones. Aquí lo importante es que además de cumplir la condición de bajas pérdidas y que cumpla la condición de Heaviside, se llega a varias conclusiones importantes. Y son la primera, que z sub 0 va a ser igual a raíz de L sobre C, eso es lo que encontramos. Y esto no lo hice acá, ¿no? Espérenme. Bebé, cuando quieras quiero. ¿Qué es esa mierda? Cuando quieras quiero, ¿qué, pues? Si pilla, profe, cuando quieras. ¿Qué es eso, hermano? Ah, mi hijo. Quedó impactado, ¿no? No, mentira, profe. Bien, bien. ¿Qué le iba a decir? Bueno. Pero, profe, qué pena. O sea, esa de Z sub 0 que está todo esa formulón, ¿no se lo puede simplificar de alguna forma?
Sí, A lo que eso le dije, vamos. cuando cumple la condición de Heaviside. Si, No, mire, pero si si no cumple, cumple. no, si no cumple, pues es más fácil hacerla así, ¿no? Nada que hacer. Porque coger toda esta expresión a mí me parece muy brutal, pues. Yo pienso que más fácil es hacerla así. ¿Sí? Entonces, verán, lo importante, a la conclusión que hemos llegado es lo siguiente, muchachos. Mire, cuando usted tiene bajas pérdidas, ¿cuándo es bajas pérdidas? Cuando cumple que R es menor, mucho menor que omega L y G es mucho menor que omega C. Y adicionalmente a eso, cumple la condición de Heaviside, le voy a poner también en rojo. Eso nos permite, de alguna manera, facilitar los cálculos. ¿Qué quiere decir? Que usted va a obtener que beta es igual a omega por raíz del LC. Que alfa, pues, esa sí vale lo que vale. Perdón. Y Z sub 0, mire, R sobre L es igual a G sobre C, estas dos son iguales, entonces me va a quedar R sobre L al cuadrado o G sobre C al cuadrado. Como yo voy a utilizar G sobre C al cuadrado, me queda esto. Me queda esto, ¿cómo me queda? 2 veces, al cuadrado me da 2 por 2, 4, cancelo este 2 con este 4 con este 4 y me queda G al cuadrado sobre C al cuadrado menos G al cuadrado sobre C al cuadrado, esto me da 0, este término se va a 0, y G sobre C es igual a R sobre L, entonces esto también se va a 0, y en últimas que me queda, que Z sub 0 va a ser igual al valor de Z sub 0 sin pérdidas. Eso es lo que escribí aquí en esta frase, ¿listo? ¿Está bien, Perfecto. Jorge? Ah, bien. Sí, sí. Entonces lo importante es que además una línea de transmisión pues que cumpla con la condición de Heaviside y que cumpla con bajas pérdidas, pues se pueden aplicar que Z sub 0 es igual a raíz de L sobre C, que beta es igual a omega por raíz de LC y que alfa es igual a esto. Eso sí, no hay ninguna cosa. Listo. Vamos a continuar. Ahora, por fin, vamos a empezar a hablar de algo que es importante que yo había terminado la clase pasada de hablar. Y era que a nosotros eso de voltajes y de corrientes, pues sí es importante, pero, ay Dios, pero, ¿qué les digo? Pero no tengo ni un título aquí, donde me copié un título por acá. Pero, lo más importante, digamos, es en realidad la potencia, acuérdense. O sea, está bien que el voltaje y la corriente sean importantes, pero la potencia es algo lo más destacado en últimas. Porque yo les decía, usted está en un concierto y no le dicen, allá habían 14.000 voltios, 25 amperios. No, usted lo que decía, habían tantos vatios de potencia, ¿cierto? Entonces esa es como la condición y la cosa que vamos a ver ahora. Es características de la transmisión de potencia y pérdidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo vamos a empezar nuestro análisis de potencia. ¿Ustedes se acuerdan de potencia de circuitos 2? Cuando nosotros hablábamos de potencia de circuitos 2, hablábamos de varias cosas. Hablábamos de, lo primero que hablamos era la potencia instantánea, ¿sí o no? A ver, se golpeó este chino también. Sí, yo sé. Entonces, verán, nosotros siempre cuando hablamos de potencia, lo que siempre se nos viene a la cabeza es pensar en ese producto de voltaje por corriente, ¿sí o no? ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de corriente alterna, estamos hablando de señales
sinusoidales, entonces la primera potencia que nosotros vemos es la potencia instantánea. Y si ustedes recuerdan la potencia instantánea, sencillamente es el producto de B por I. Entonces vamos a hacer el producto de B por I. Ahora, ¿recuerdan cuál es el B y cuál es la I, no? Aquí está el B, mira. Hoy. Hacete entender, ¿ve? Aquí No tenés sabe, el ¿ah? voltaje, mira. Aquí tenés el voltaje, ¿ve? Cómo varía con la posición y el tiempo. ¿Sí? Ve. Entonces, aquí tenés esa vuelta. Ahora vamos a ver acá la corriente, ¿dónde está, hermano? Aquí está la corriente, vea, esa es la misma, vea, aquí está en fasor si lo quieres. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esas dos y las vamos a multiplicar. ¿Listo? Aquí Se va la está. cerveza, ¿eh? Listo, pues. Aquí tengo la multiplicación del voltaje y la corriente. Las magnitudes se van a multiplicar B sub 0 por I sub 0. La diferencia es que E a la menos alfa Z, acá va a ser E a la menos alfa Z y E a la menos alfa Z se multiplican, se suman los exponentes, E a la menos 2 alfa Z. Y se multiplica, esto es la parte del voltaje y esto es la parte de la corriente. ¿Está bien ese término o ven algo raro allí? Esperados, profe. Estoy analizando. Listo, pues. A ver la potencia. Falta el un medio. Un medio, a ver. Y de X. Era la JWT. Ahí está 2 alfa de Z. Hijo, a ver, lo pasó. Espere que es que este está tomando la que no es. Pero ya la voy a separar porque no la veo, hombre, ¿dónde está mi corriente? ¿Qué se me hizo? No la encuentro,
Voltaje. Nada más. Aquí está. Listo. Entonces es esta, ¿verdad? No es toda esta. ¿Sí? Entonces, ya aquí no va a coger, aquí es más o menos, pero yo voy a coger la señal, solo la que va, en potencia la que va, no necesariamente la que viene, ¿listo? Entonces, mire, ese B sub 0 más lo puedo tomar, recuerden, como magnitud, es simplemente eso. Entonces, B sub 0 y sub 0. Aquí está, E a la menos alfa, pero este también tiene E a la menos alfa beta. Por... ¿Quién más tengo acá? Sí está bien, ¿no es cierto? Bueno, aquí Profe, epsilon lo ahí he es donde va el cambiado. epsilon. Es epsilon, ¿no? Lo cambié Exacto, solamente por el... por teta. Ajá. Ya. Sí, igual no me importa el nombre que le ponga a este ángulo de fase, pero pues sí, esta es la parte del voltaje, mírelo acá, y esta es la parte de la corriente que simplemente lo cambié porque me parece más feo este churrusco que la teta. Pues a mí me Ah, gustan más las tetas, yo no sé mejor si a la usted le teta. gusta más los Ah, epsilon, sí, claro, de toda la vida, ¿cierto? toda la vida, sin esa cosa también todo fea. La profe, no, pero verá, no voy a hacer esa judía porque usted como la otra vez me dijo, ¿y eso qué es? Papas, peras. Ahí me Ah, confunde no. con peras con tetas. Claro, profe, ahí verá, ojo con eso, manito. Bueno, vale, pues aquí tenemos el voltaje instantáneo, entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo calcular el voltaje promedio? No. Pues si mi compañero no responde es por algo, dije. Perdón, lo del voltaje promedio El no es valor, el el valor valor, RMS. no, eso es, RMS es una cosa, el promedio es otra. Casi la cago. ¿Cuál es el valor promedio de una señal AC? ¿Qué es el promedio? Acuérdese, Daniel. A veces, no, ya me cambió el nombre, qué feas. Desconectar. No, pues a mí me dicen un voltaje promedio es, pues para mí sacar un promedio solamente cojo dos, sumo y los divido entre el número de, Hace una sumatoria de todos los posibles los otros, valores sí, y lo divido y lo entre el número el número de de valores. las pruebas o bueno, de los puntos que tengo. Exacto. Lo que pasa es que aquí, como esta es una señal continua, si usted se da cuenta es una señal continua, pues no puede hacer una sumatoria de valores infinitos. Cuando una sumatoria se vuelve una sumatoria infinita, ¿en qué se convierte? En una, En una sumatoria in- infinita, en una integral de sí. en una integral, sí, Por sí, eso, muy pues, bien. Entonces, la claro. potencia promedio va a ser igual la suma de todos los valores, que es la integral, y la divide entre todos los posibles valores. Entonces, yo voy a hacer simplemente lo siguiente. Como esta es una función periódica, voy a sacarle el promedio de esa señal periódica. Escoger, sumar todos los valores equivalentes entre 0 y el periodo de mi señal, que es lo que tengo yo aquí, y dividirlo entre t. Todos los posibles valores que se tomen de una señal entre 0 y t, y luego dividirlo entre t. ¿Cuánto da esto? Resuélvame esta integral, a ver. Yo se lo resuelvo, profe. Estamos derivados con respecto a T, ¿no? Primero que todo, saquemos ese voltaje sub cero y ese I sub cero. Son constantes. ¿Y esta qué será? ¿Sale o queda? No, eso queda, profe. A ver, espérame. -2 alfa es eso, ¿no? Alfa de Z.
Eso Ajá. también se va todo eso. Solamente queda el coseno de Afuera. WT menos B de Z y el coseno de Ujú. WT, bueno, etc. ya. Ujú, listo. Aquí hay que aplicar un artificio matemático, ¿no? Se lo voy a traer, que es para poder hacer la integral de integral de coseno por otra integral de coseno, hay que utilizar un artificio. ¿Recuerda cuál es? El artificio que toca utilizar para hacer eso del coseno y todo eso. Regla del... Espérame. El teorema del coseno, diga. No, teorema no es. Es una función, ¿cómo es que es una identidad trigonométrica? Es que eso es coseno de WT menos B de Z, coseno de WT. No. Pues, si a mí me dijeran que si no tuviera ese teta, o sea, lo colocaría como coseno al cuadrado de W menos WT menos B de TC y lo convertiría como 1 menos seno de WT menos B de Z, beta de Z. O si no, simplemente nos empezamos o sea, descomponemos lo que es el coseno. Porque Eso, ¿cómo? hay una de coseno de WT por coseno de B de Z menos bueno, seno de ni sé qué. ¿Es esa la que me dice, profe? No. En ángulos medios. Verá, le voy a mostrar. Hay el producto de cosenos le da, y yo no sé, pues por aquí me encontré esto, usted me dirá si estoy diciendo verdad o mentira. Aquí ya convierto el producto en sumas y ya puedo sacar la integral de esto y la integral de esto, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? Coseno de Estos tres términos salen porque son constantes sí, con esos son respecto a constantes. t. Ahora, el coseno, este producto de cosenos, se cambia en una suma, en una suma de cosenos, de esta manera, ¿no? Los ángulos se suman y en el otro los ángulos se restan y divide entre 2. ¿Sí o no? Sí, claro. Y ahí Entonces, también le podemos hacer como una especie de cambio, pues cambio de variable para el WT menos B, beta de Z, pues, sí, para no estar eso graficando ya, todo eso. listo. Pero mire, veamos qué pasa, cómo nos queda dentro de la integral este primer coseno. Coseno de x más y se suman de estos dos ángulos. ¿Qué nos dará al sumarlos? WT menos beta z más WT menos beta z más teta. ¿Qué nos va a dar? Quedaría 2 WDT Sí, menos 2 beta de Z más T. muy bien. ¿Y el otro? El otro quedaría 2 WDT ¿Seguro? más teta. A ver, espérame, X. Este Ah, no, no ángulo me queda. menos este. Menos queda más. Ah, no, solamente quedaría coseno de teta, porque se Eso, cancelan los muy dos. bien. Correcto, coseno de teta. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver. Tengo que andar copiando esta cosita de aquí. Vamos a ver cómo queda. Muy bien, eso era lo que quería. Primero, que utilizáramos esa identidad. Luego de hacer eso, usted sabe perfectamente que va a quedar algo así. La potencia promedio y ya reemplazando con nuestra identidad trigonométrica. Esto es una identidad trigonométrica de los que se llama el producto de senos da así, ¿no es cierto? Eso es lo que me dijo mi amigo Daniel. Yo simplemente copio lo que dijo mi amigo Daniel. 1 sobre t no ha cambiado nada, mide 1 sobre t el integral entre 0 y t de esto. Esto lo dejé todavía adentro como porque es muy rico que esté ahí adentro. Ay, aquí hace falta un término, ¿no? Sí, el Euler. Claro que sí, eso no tiene nada que ver. Bueno, ahí lo omití, pero ya saben que falta ahí. Yo lo debería poner por aquí. Espérenme, lo pongo.
Y vamos a ponerlo afuera para poderlo, eso ahí. Ahí. Listo. Porque no se puede olvidar. A ver. Entonces, queda así, ¿no es cierto? Ahora miren, si usted separa las integrales, pues obviamente le va a separar este término y este otro término porque es una suma de integrales. ¿Cómo va a quedar la primera integral? Si usted se da cuenta, es una integral. Va a quedar seno. Pero antes de que la haga, yo le voy a decir a usted, esto es una integral, esta es una señal simétrica con respecto al tiempo. Sí, ¿no es cierto? A pesar de que tiene el doble de la frecuencia de la señal original, mire, con respecto al tiempo, es una señal simétrica. ¿Qué quiero decir con señal simétrica? Le voy a explicar qué es lo que usted hace cuando está calculando la integral. Cuando usted calcula la integral, lo que está haciendo, una integral definida, lo que está haciendo es calculando el área bajo la curva. Entonces, la señal original era coseno así, ¿listo? Esta lo que hizo fue aumentar la frecuencia, por lo tanto la señal se va a ver algo así, pues. Algo así, ya tiene 2 ciclos en este periodo. Cuando yo hallo el área bajo la curva de esto, 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 ¿cuánto es esa sumatoria? 0. 0. Muy bien, señor. Entonces la primera integral se va a 0. Y la siguiente, ¿cómo le va a quedar? La integral entre 0 y t de coseno de teta por dt. ¿Qué es eso? Eso es otra constante. Porque no Esta es está. otra constante, sale, correcto. Entonces vamos a tener un medio de b sub 0 y sub 0 coseno de teta y a la menos 2 alfa z sobre t de la integral por dt. ¿Sí o no? ¿La integral de dt qué es? La integral de dt es t. Listo. Entonces t evaluada entre t y entre t y 0. ¿Cuánto me da? T mayúscula, es decir, t de periodo. Y con Sí, este no t me de preocupe. periodo de aquí, exacto, se cancela. Yo creo que están ahí entendiéndome o no. Lo estoy haciendo Sí, muy profe. rápidamente, pero sí, ¿no es Sí, no, cierto? sí, profe. Estamos aquí Eso, peleando muy por quién bien. habla más. Entonces nos va a dar esta expresión matemática que quería llegar y ustedes me dirán, si no es cierto, mire, ¿qué es lo que va a quedar? Un medio, valor absoluto de b sub 0 o magnitud de b sub 0 por i sub 0 por coseno de teta por e a la menos 2 alfa z y el t se fue. Entonces le queda esto, mire. Bueno, vea, un medio, b sub 0 y sub 0, e a la menos 2 alfa z coseno de teta. Porque la t se fue con la integral de dt y esta otra integral nos dio 0, entonces ahí quedó. ¿Se les parece esto algo, señores, a circuitos 2? Un medio del voltaje máximo, corriente máxima, por e a la menos 2 alfa z, nunca lo hemos visto por coseno de teta. Si usted vio potencia conmigo, esto es cuando utilizamos los valores, un medio aparece cuando tenemos los valores RMS aquí. ¿Listo? Entonces ahí está, y pongamos al lado la otra expresión que también es utilizada muchísimo y en vatios cuando convierte esto de esta manera, mire. Ahí. Así de sencillo, mire. Esto y esto es lo mismo, voy a unirlo. Entonces hemos obtenido que la potencia es lo que sabíamos. Ahora sí, ¿en qué se ha diferenciado? Miren, esto ya lo sabíamos, que es, acuérdese de lo siguiente, esto es voltaje máximo, corriente máxima sobre 2 por coseno de teta. Pero si pasábamos esto a valores RMS, me daba voltaje RMS por corriente RMS por coseno de teta. ¿Qué era el coseno de teta? ¿Se acuerdan? ¿El coseno de teta no era el desfase? El factor de potencia.
Acuérdese, Factor de potencia. factor de potencia. Y esto era la potencia aparente. Potencia aparente multiplicada por el factor de potencia nos daba la potencia promedio. Esto es lo que llamamos S. S. Y esto es el coseno de teta es simplemente el factor de potencia. Pero aquí se nos agregó un término nuevo, mire. E a la menos 2 alfa z. Ese término nuevo depende de la posición, es decir, la potencia ya no es la misma en toda la línea, sino que va a depender de la posición, mire. Entre más lejos estemos de nuestra posición z igual 0, entre más nos alejemos del cable, digámoslo así, vamos a rayar, entre más nos alejemos del cable, miren, entre más lejos estemos, la potencia se va a ir disminuyendo con este factor 2 veces más rápido que lo hace el voltaje y la corriente. Es decir, si yo tengo el voltaje que está haciendo esta señal así, se va atenuando con respecto al tiempo y tengo la corriente, vamos a ponerla con otro color aquí azul, y la corriente va cambiando con el tiempo así, va atenuándose, pues resulta que el producto de las dos, es decir, la potencia y esto, se va atenuando más rápidamente a medida que va sucediendo esto. Espero que me hayan entendido esa apreciación. La potencia y el voltaje, perdón, la potencia va perdiéndose 2 veces más rápido que el voltaje y la corriente, porque este término nos dice aquí 2 veces, mire. Los otros se atenúan menos alfa z y este menos 2 alfa z. Por lo tanto, la potencia se va perdiendo más rápidamente. Ahora, ¿qué les digo yo cuando no tenemos pérdidas? ¿Qué significa sin pérdidas? Sin pérdidas significa que el valor de R va a ser igual a 0, va a ser igual a G, que es igual a 0. Esto es sin pérdidas. ¿Qué significa que no tenemos pérdidas? Que la constante de propagación, que tiene un valor de alfa más J beta, resulta que esto solamente es imaginario. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto va a valer cuando es sin pérdidas? 0. 0. Y si esto es igual a 0, E a la 0, ¿qué es? ¿Cuánto es? 1. E a la 0 es 1 y se nos vuelve este término el que hemos venido manejando nosotros en esto. ¿Qué quiere decir? Que mire, la potencia, cuando no tenemos pérdidas, la potencia incidente es exactamente igual a la potencia en toda la línea. Miren lo interesante. Miren lo interesante la conclusión. Ya no va a depender de la posición. Qué bueno que no dependa de la posición. Aunque el misionero es la mejor posición. Bueno. No ha probado el helicóptero, ¿ah? Qué degenerados estos veludos, hola. Ah, la ve, vos iniciaste. ¿Me estás escuchando? Ah, bueno, mejor no están oyendo porque si no me dirán que yo que les enseño a los niños, que yo los corrompo. Corrompido, dirán, ¿no? Bueno. Esta generación de cristal, diga. sabe, Daniel, generación de cristal, ¿cierto? Bueno. Se puede obtener el mismo resultado directamente el voltaje y la corriente a nivel de fasores. Mire, a nivel de fasores, cuando usted hace la operación, pues coge el fasor de voltaje, voy a ponerlo acá, coge el fasor de voltaje, coge el fasor de corriente, ¿cierto? O sea, no tiene ningún problema, coge sus dos fasores. Acuérdense que en circuitos 2 veíamos eso también. Aquí está, mire, el fasor de corriente, el fasor de voltaje. Espérenme, lo igualo ahí, listo, ahí está. Esto me quedó como muy grande, ahora un poco más pequeño, ahí está. Listo, fasor de corriente, fasor de voltaje. ¿Y usted qué hace cuando estábamos en circuitos 2? Simplemente, no sé si ustedes se acuerdan de esta expresión matemática, la voy a traer a colación. Que la potencia promedio, si la vamos a calcular con fasores, era igual a 1/2 de la parte real del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. Así es que se van acabando las cosas.
¿Sí o no? Es profe. Entonces, hágalo eso y compruebe y verá que le da lo mismo. Mire, coja el fasor de corriente, el fasor de voltaje, perdón. B sub 0, E a la menos alfa Z por E a la J beta Z. ¿Listo? Ahora, coja el fasor de corriente y hágale el conjugado. El conjugado, en este caso, bueno, aquí pusieron que B sub 0 y sub 0, pues bueno, listo. Dejemos este de acá. Dejemos este de acá. Va a ser I sub 0, E a la menos alfa Z. Aquí en este caso tenemos que conjugarlo. Pero como, ¿qué es lo que tenemos que conjugar? Pues todo lo que esté con Z, pasamos la parte imaginaria con positivo. Entonces, esto es real y es queda con menos alfa Z y este E a la menos J beta Z. Multiplico estos dos y este factor que está sumando y este que está restando se anulan y me queda B sub 0 y sub 0 E a la menos 2 alfa Z. ¿Por qué 2? Porque los dos sí, estoy o no. ¿Sí, no? Sí, profe. Estoy viendo. Eso es. Entonces, mire, un medio de B sub 0 por I sub 0 por E a la menos alfa Z por E a la menos alfa Z. Este por E a la menos alfa Z, como tienen la misma base, se suman los exponentes, me queda E a la menos 2 alfa Z. Y este de acá que tiene E a la menos J beta Z, este queda como es conjugado, le queda Menos positivo y se anula. beta ¿Sí? Z. Ajá. Listo. Y al sacarle la parte real, pues todo nos da real. Por lo tanto, nos va a dar un medio de B sub 0 y sub 0 por E a la menos 2 alfa Z. ¿Y de dónde sale el coseno? De las nalgas, no, mentira. Del ángulo de fase, que aquí no tiene ángulo de fase, mire. Aquí no le puse ángulo de fase, pero este tiene que ser aquí E a la menos J beta Z, ¿no? Es el ángulo de fase. Pero sí nos dio lo mismo, ¿ven? Entonces, usted lo puede calcular fasorialmente o lo puede calcular, ¿qué le digo? De la manera como le guste o más. Aquí lo importante mirar una cosa es lo siguiente. No sé si ustedes alcanzan a darse cuenta de lo que voy a hacer. Miren, si yo le voy a decir en la posición 0, es decir, cuando Z es igual a 0, ¿cuánto va a ser la potencia inicial, sí o no? ¿Sí o no? Recuerde que Z es la dirección donde se propaga en una línea de transmisión. Si yo estoy aquí en Z igual 0, es porque estoy en el inicio. Y si estoy en el inicio, ¿cómo le podría decir? Pues potencia inicial. ¿Cuál sería el valor de la potencia inicial? Un medio B sub 0, este término no lo voy a incluir porque eso va a ser igual a 0 y esto. Esto va a ser la potencia inicial. ¿Sí me entienden o no? Mire. La potencia en Z igual 0 es un medio B sub 0 y sub 0 coseno de teta, ¿sí o no? Y después empieza a disminuir de acuerdo con este término. Entonces yo podría reemplazar todo eso como una potencia inicial y puedo expresar esto de esta manera. La potencia en cualquier punto de una línea de transmisión es igual a este término, miren. ¿Sí o no? Ah, listo. La potencia en cualquier punto de la línea es igual a la potencia inicial por E a la menos 2 alfa Z. ¿Sí o Ya, no? y qué pena. ¿El alfa ahí se lo va a medir, digamos, en metros o depende del problema? Acuérdese que el alfa es Neper por cada metro, sobre metro, ¿no? Sí. Z es en distancia y los Neper son unidades, como decir radianes, eso no tiene unidades, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Una forma de expresarlo. Entonces, así de sencillo es como usted calcula la potencia. ¿Sí? Listo. No tiene. Profe, ¿ese P sub 0 es la potencia inicial? El P sub 0 es potencia inicial, ajá. Esta es potencia. ¿Cómo calcula la potencia inicial? Un medio de B sub 0 por I sub 0 por coseno de teta. Eso es. De hecho, no sé si tengo por aquí. Bueno, vamos a hacerlo así. Sí, así es. Ahora, bueno, si yo despejo este E a la menos alfa Z, yo les voy a decir algo así como esto. Espérenme, voy a llevar esta línea de acá.
Listo. Si yo despejo esto, yo puedo, es decir, paso este término a dividir y verán una cosa que voy a hacer. Mire, aquí está esto, entonces, aquí está. Simplemente pasé a dividir este término P sub 0, lo pasé al otro lado a dividir, ¿listo? ¿Qué me queda acá? E a la menos 2 alfa z. Ahora quiero hacer una conversión, porque es que yo quiero sacarle el logaritmo en base 10 y no el logaritmo natural. Quiero sacar el logaritmo en base 10 para poder hablarlo en cuestión me olvidó el nombre, de logaritmo en base 10, pero no es logaritmo natural. Porque así voy a poder encontrar las pérdidas, no, los decibeles. ¿Sí? Los decibeles. Bueno. Entonces, yo puedo decir que quiero convertir esto así. En el momento en que saque yo logaritmo en base 10, pues se me cancela este logaritmo de acá y bueno. Entonces yo puedo decir que e a la menos 2 alfa z lo puedo igualar a un valor que me multiplique este. Voy a cambiar de base, ya no voy a dejar la e, sino el 10. ¿Sí? Entonces voy a cambiarlo esto y debe ser, es lo mismo, pero hay que buscar el valor de k para poder igualar estas dos cosas. ¿Sí? Para poder hacer ahorita lo que pienso hacer, que es la parte de los logaritmos. Entonces, verá, si yo pongo que la constante, quiero encontrar el valor de k, voy a fijar a z como el valor de, para poder encontrar ese valor, voy a fijar a alfa z en 1. ¿Sí? Para poder encontrar el valor de k. No me la voy a botar. Aquí está. Si fijo alfa z igual a 1, ¿cómo me quedaría esta igualdad? Me va a quedar así. ¿Sí o no? Oh. Sí, ¿no es cierto? No he hecho nada extraño. Voy a hacer esto por acá, lo voy a poner acá y voy a decir que fijo esto acá a 1 y entonces esto me queda e a la menos 2 alfas igual a 10 menos k en esta igualdad que tengo acá. ¿Para qué hago eso? Para poder encontrar el valor de k. Ahora, para poder encontrar el valor de k, ¿qué hago? Este que está aquí multiplicando lo paso a dividir, este que está y despejo k. ¿Cómo despejaría k ahí? Encuentra el logaritmo natural, perdón, logaritmo en base 10 aquí, logaritmo en base 10, ya le sale la k y listo. Entonces me va a quedar que k va a ser igual simplemente al logaritmo en base 10 de e a la 2. Bueno, ahí estoy haciendo bien el despeje o no. Oh. Y, pero pues ahí también, en ese logaritmo solo podría bajar ese 2 y dejar un doble nomás. Ah, pues, bueno, ya. Es que estoy haciendo el logaritmo en base 10, ¿no? Ya. Y este ya tiene un valor, usted puede encontrar el logaritmo en base 10 de e al cuadrado, ¿cuánto le da? Por favor, búsqueme en ese valor. Profe, déjeme decirle, ¿no? Que me olvidé de instalar las calculadoras. Entonces nos va a ayudar el señor Papurrín. Papurrín. ¿Cuánto da? 0.86. Da 0.869. Muy bien, muchas gracias. Y miren, yo voy a decirle que para poder hacer este valor, después de haberlo encontrado, voy a hacer lo siguiente. Yo puedo sacarle a esto la siguiente situación. Voy a sacar el logaritmo en base 10 de esto, que sería la pérdida de potencia en dB. ¿Por qué pérdida de potencia? Porque es la potencia inicial sobre la potencia final en cualquier punto. Para mirar las pérdidas, al cambiar esta fracción, esto me queda como positivo, ¿sí? Si yo paso la inicial arriba y la final abajo,
Me va a quedar esto e a la 2 alfa z. Y voy a encontrar que esto me da igual a 10 a la menos 0,896 alfa z. ¿Sí? Cuando saco, digamos, para definir la pérdida de potencia en decibeles, va a ser igual a esto. La pérdida de potencia en decibeles va a ser igual a esto. Y no me van a decir que no. ¿Qué es lo que hice? Cambié simplemente, arriba va la P sub 0, abajo va la P sub 0, esto le queda 10 a la K alfa Z. 10 a la K alfa Z. Si saco 10 logaritmo en base 10, lo multiplico el 10, entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo siguiente. Primero hagamos el logaritmo en base 10. Esto me va a dar K alfa Z, ¿sí o no? Lo multiplico por 10 al lado y lado, me va a quedar 10K por alfa Z. ¿Cuánto vale la K? 0,869. Lo multiplico por 10, me queda 8,69 alfa Z, ¿sí o no? Ahí quedó, vea. Esa es la pérdida de potencia en decibeles. Lo que pasa es que nosotros en electrónica es muy común que digamos la pérdida de potencia en dBs. En decibelios. Decibeles en inglés, ¿no? Decibels en inglés. Decibelios en español. O dBs para que no. No. ¿Sí o no? Y la potencia también en decibelios o en dBs puede usted representarla de esta forma. Cuando usted quiere hablar lo que es voltaje, acuérdese que el voltaje también lo puede representar de esta manera y bueno, también le sirve ahí esta expresión. Miren, cuando quiera saber el voltaje inicial sobre el voltaje en cualquier punto, va a ser igual simplemente 20 logaritmo en base 10. 20 logaritmo en base 10. Listo. Hagamos nuestro primer ejercicio para poder mirar cómo es esto cuando les parece un poco extraño de pronto a ustedes y se están como olvidando de algo. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio y se van a dar cuenta que esto no es tan complicado como parece. Voy a cambiar de página para poder que el ejercicio lo dejemos en la página siguiente. Dice, en una línea de transmisión de 20 metros de longitud, se presenta una caída de potencia de 2 dB, mire, de extremo a extremo. A, ¿qué fracción de la potencia de entrada llega a la salida? ¿Qué fracción de la potencia de entrada llega a la salida? Parte B, ¿qué fracción de la potencia de entrada llega a la mitad de la línea? Y finalmente, ¿qué coeficiente de atenuación exponencial sigma representa esto? Sigma o alfa, pues lo mismo. Los dejo que piensen un rato y luego me den una posible solución a esto. Por favor. Profe, qué pena. ¿Me podría dar visión de la anterior, de las anteriores fórmulas? Claro que sí. Espéreme, las anoto así todo bien bonito. Listo, profe.
puede cambiar el problema, por favor. Listo.
¿Sí hicieron o no hicieron algo ahí? Espérame, profe. Profe, Dígame. es que no sé, yo me quedé como en una parte, A ver, en la de la A, porque en la C, pues bueno, eso solamente es despejar lo que sería A y bueno, ya, etc. En la A, o bueno, la constante de atenuación me da 0.02 nepers sí, sobre metro. eso está bien. 0.02 Nm por cada metro, sí está bien. Ajá.
Y lo que es la B, que me dice que cuánto llega a la mitad de la línea, creo que es. Sí, Sí, me llega a 0,79, o pues el 79% de la potencia. exactamente, muy bien. ¿Y por qué la primera no la puede hacer? No, no me va a creer. Si pudiste sacar la segunda, pues cómo no. Es que en la segunda solamente hay que dividir dos dB, un de 20. Eso pues ya me da 0,1 dB. Entonces, por lo tanto, pues en 10 metros se pierde solamente un dB. Ahora sí, si repito eso y me voy, digamos, a la fórmula, a ver, un dB, sí, un dB sobre el P sub 0 sobre P, pues el de abajo, que es con 20 metros, P de 20. Ah, no, P de 10. A ver, esto. Venga, venga, pues lo calvo, venga. Está muy mamón ese chino. Llorando voy a estar riendo, ¿sabes? Mire, vea. Si está diciendo que la línea de transmisión, a ver, yo estoy hablando solo, no. Si yo Ya, estoy ya, profe, diciendo, ya, qué hueva, qué hueva, qué hueva. No, 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 es que, mire, yo le doy, la pérdida de desniveles es 2 sí, ya, dB, eso ya es me lo da que la le doy. pérdida y me da la de Z, básicamente. Exactamente. Sí, que Le son doy los la, 20. Entonces ahí exacto. simplemente llegué, para quitar el logaritmo lo volví potencia y por eso es que le dio 10. 10 por 0, pues elevado a la 0,2. Ajá, De ahí luego simplemente los invirtió porque pues está diciendo que a la salida, entonces toca dividir la salida sobre la entrada. ajá. Y ahí ya le sale el resultado. Sí, claro, no, 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 qué hueva Ujú. que estaba saliendo un número todo raro. O sea, es que la otra se me cayó de una. Saliendo un Ujú. número todo raro. La fracción de potencia a la mitad sería, a ver, verán, ¿no? Yo voy a explicarle más o menos así cómo se hace matemáticamente la situación, verán. Vamos a hacer. Entonces dice, en una línea de transmisión, yo siempre trato de hacer lo siguiente, les voy a decir, bueno, voy a tratar de rayar acá. Siempre trate de hacer esto. Dice, en una transmisión, línea de transmisión, usted debe hacer un muñequito donde tenga, aquí está la línea, aquí está la línea, y esta longitud es de 20 metros. 20 metros. Entonces, este aquí donde tengo la fuente, aquí donde tengo la carga, listo, y usted le dice que se presenta una caída de 2 dB. Aquí tiene 2 dB. Dos dB, ¿cierto? De extremo a extremo, eso quiere decir desde este punto a este punto tiene 2 dB, ¿listo? Entonces, ¿qué fracción de la potencia de entrada llega a la salida? La fracción se refiere a esto. Entonces usted ya sabe que la expresión matemática que tenemos es esta de aquí, ¿sí? Que es 10 logaritmo en base 10 de la potencia de entrada sobre la potencia de salida es igual a 8,69 alfa z. ¿Listo? Entonces vamos otra vez a mirar cómo sería. Entonces, ¿qué fracción de la potencia llega? Entonces usted lo que tiene que hacer, lo que usted acaba de decirme, señor, pues me voy a regresar otra vez para acá. Y lo que hago es aplicar esta expresión matemática. Mire esto. ¿Sí? Esta, para poder calcular la fracción de potencia, es esto. En donde, pues vamos a utilizar la 10 menos el valor de K que usted ya lo tiene, alfa Z. Alfa, ¿cuánto vale? No lo tiene, Z tampoco lo tiene. ¿Listo? Pero usted lo único que le dice es que verá, regresémonos. Esto es igual a 2 dB. Y yo lo que quiero encontrar es la fracción. Entonces los 2 dB, esto que está aquí, este 10 que está multiplicando, lo pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿cuánto le queda? 0,2, mírenlo. Y Sí. invierto la fracción para poder calcular
Invierto la fracción y me queda esto a la menos, que es P sub Z sobre P sub 0, que vendría a ser P, la potencia 20 sobre la potencia inicial, es la fracción, eso es 0,63. Eso es lo que usted estoy diciendo en este momento, lo que acabo de decirme usted. Es el 63% de la potencia llega a 20 metros. Me preguntan que cuánto va a llegar a la mitad. A la mitad sería, si esto es 2 dB, los dB son lineales. A la mitad perdería un dB. Un dB dividido entre 10 me da 0.1, al invertir la fracción 10 menos 0.2, entonces aquí ya le da a usted ese valor y le encuentra simplemente que el valor de 10 elevado a la menos 0.1, usted le da igual y le resulta que le da 0.7943. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, eso es lo que queríamos buscar nosotros, a la mitad. ¿Y el alfa cómo lo consiguió? Solamente la despeje de la fórmula que usted ya nos había dado. De la de 8.6. Espérame. La despeje de la fórmula de esa que nos dio de 8.69 de alfa de Z. Exactamente, esta. Sí, de esa la despeje. 8,69 Ya nos alfa está Z. dando los debes. Exacto, va a ser igual a 2 dB. Entonces usted lo que hace es despejar sencillamente. Así de sencillo, mire. ¿Por qué razón esto? Por la razón de acá. Dame un segundito, por favor. Listo. Listo. Entonces, exactamente eso, mire. Si usted hace la comparación de estos dos, la potencia en 2 decibelios es igual a 8,69 alfa Z. Eso es todo lo que queremos averiguar. Entonces usted hace el despeje. ¿Qué hago aquí? 2 decibelios pasa a dividir 8,69 y pasa a dividir la Z. Aquí está, mire. 8,69 dB por cada neper y pasa a dividir la Z, que sería 20 metros. Entonces ahí le da alfa y le da 0,12 neper por cada metro. Recuerde que el 8,69, las unidades es dB sobre neper. Pues cancela dB, los metros quedan abajo, el neper pasa a multiplicar neper por cada metro. Fácil o difícil el ejercicio, muchachos. Hagamos este otro, pues. Hagamos este otro y este sí me lo tienen que hacer los dos, por favor. Si no es que me pongo aquí y hacemos quiz sobre esto. Listo, entonces. Bueno, los compromisos adquiridos en la sesión anterior son, en primer lugar, la acción preventiva a Procuraduría para miembros del comité que no asistan y no envíen delegados con una anticipación, es decir, que se rompe la movilidad, ¿cierto? Para ello, el compromiso lo asumió la delegada de la Procuraduría para Por favor. instancia de defensa y mujer, Gloria Beatriz. La que por
favor le damos la palabra y... Dice, dos líneas de transmisión van a conectarse de extremo a extremo. La línea 1 es de 30 metros de longitud y tiene una pérdida de 0,1 decibelios por cada metro. La línea 2 es de 45 metros de longitud y tiene una pérdida de 0,15 decibelios por cada metro. La conexión no está bien hecha y produce una pérdida de 3 dB. ¿Qué porcentaje de la potencia de entrada llega a la combinación? ¿Qué porcentaje de la potencia de entrada llega a la salida de la combinación? Gracias, doctora. Le pediría, por favor, colabore con la correo electrónico para Hágalo, que esto sí está fácil. y las solicitudes enviadas por las organizaciones que ustedes
Profe, Dígame. las pérdidas así en conjunto serían de 12.75 dB. Claro, Espérame, ya le miro, a ver. Compañera, por favor. Doctora, ¿puede que no sé. A ver, usted la... Es que yo se me perdió el ejercicio, ¿la dónde está? ¿Dónde está? Ah, espérame, que se me perdió la... Ya. A ver, sería... ¿Qué operación es usted? 30 multiplicado por 0,1 dB más... Sí, ahí llegué y me salió ese es de la primera línea, lo que pierde. Ujú. De ahí multipliqué los 45 metros que usted me da por el 0.15 dB para que me salga las pérdidas de dB de la segunda línea y de ahí simplemente las sumé, entre otras palabras. Perfecto, así es. Sí, señor. Y aparte de eso, pues como dicen que perdiéndose en la misma 3 dB, ¿no? O sea, como no es perfecta, se perdieron 3 dB de más, entonces se suma esos 3 dB. Así es. Así es. Voy a hacer el monachito mientras continúen ustedes en su proceso. Va bien, Daniel. Espero que Sebastián también esté igual. ¿Por cuánto es que tiene que dar la salida? ¿El total me estás diciendo? El total tiene que dar 12.75. ¿Pero ahí está en porcentaje? No. No, el porcentaje hay que multiplicarlo por... No. Es que esto es la pérdida en dBs, muchachos, ¿no? Esta es la pérdida en dBs. Entonces usted lo que debe hacer ahora, me voy a regresar, mire, es
es esto. Usted tiene este valor, 12.75, y lo que quiere encontrar es esta fracción. Entonces, ¿qué hace? Este 10 que está multiplicando lo pase a dividir. Entonces le queda 12.75, le da 1,275, ¿listo? Y ya le va a quedar aquí potencia, saca el logaritmo, el 10, perdón, 10 elevado a la 1.275 va a ser igual a potencia inicial sobre potencia final. Pero usted la fracción la debe invertir. Entonces esto pasa que está multiplicando, lo pasa a dividir, pero esto que está dividiendo lo pasa a multiplicar, que está multiplicando lo pasa a dividir, y el número que está acá multiplicando lo pasa a dividir, entonces le va a quedar 10 elevado a la menos 1.275, y esa es la fracción de potencia. ¿Sí estamos o no? Mira, la pérdida en dBs va a ser igual entonces a 10 logaritmo en base 10 de la potencia. ¿A cuántos metros? Aquí sería a 75 metros. ¿Sí o no? A 75 metros sobre potencia inicial. ¿Sí está bien? No, es al revés, ¿no? Al revés, lo hice. Al revés. Al revés. Aquí sería P sub 0 acá, que acá va a ser P en 75 metros. Esto es igual a 12.75 dB. Listo, entonces, ¿qué hace? Este 10 que está multiplicando lo pasa a dividir y luego le eleva a la 10. Entonces le va a quedar P sub 0 sobre P sub 75 metros. Va a ser igual a 10 elevado a la Profe, 1. ¿puede bajar un poquito que se fue de Ajá, la hoja? sí, espéreme. Ahí, ¿no? Sí, profe, ahí está bien. Uh-huh. Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, ahora invierto la fracción y ¿qué me va a quedar? Invierto la fracción y me va a quedar, vamos otra vez acá, invierto la fracción y me va a quedar P en 75 metros sobre P sub 0 va a ser igual a ¿quién? A 10 elevado a la menos 1,275. ¿Cuánto les dio eso? Eso es todo, miren. ¿Cuánto da eso? 10 elevado a la menos 1,275. 0,053, ¿sí o no? Sí, profe. O sea, 0, 5,3%. exacto, 0,053. Eso sería el 5.3% de la señal, es lo que... Ese es el porcentaje. ¿Sí está claro? Sí, profe. Eso es lo que queríamos como respuesta. El 5.3%. Mire que son ejercicios muy fáciles, ¿sí o no? Sí, a mí lo único que me faltó pues sacar el porcentaje. No leí bien ya. El último. Queda medias.
Listo, muchachos, muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra temática. En este caso, vamos a mirar... Uy, chico, pues ya se me acabó el tiempo, ¿no? Para mañana vamos a mirar reflexiones en la onda en las discontinuidades. Reflexiones de la onda en las discontinuidades. Entonces, vamos a ver esto, que son reflexión de las ondas en las discontinuidades. Aquí vamos a ver un concepto muy importante que ya es el coeficiente de reflexión, que es cuando nosotros tenemos ya la siguiente situación, y es que vamos a analizar qué pasa cuando ya tenemos una carga. Hasta ahora hemos visto líneas infinitas, ¿no? Miren, líneas infinitas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no le hemos puesto ni carga, ni aquí un generador, ni aquí una carga. Entonces ahora vamos a empezar a ver ya una línea de transmisión terminada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a ver una línea de transmisión en estas condiciones. En estas condiciones, es decir, vamos a poner una impedancia de carga y vamos a empezar a analizar qué sucede allí. Entonces, eso es lo que quiero que en la próxima clase empecemos a ver, y es la parte ya de empezar a mirar qué pasa cuando yo pongo una carga en una línea de transmisión. Entonces va a tener un voltaje incidente y un voltaje reflejado, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer esos cálculos y lo único que vamos a cambiar es que Z es igual a 0 en la carga. Vamos a cambiar nuestro sistema de referencia. Ya no va a ser Z acá por acá, sino va a ser Z igual a 0 y todas las distancias van a ser negativas. Eso ustedes lo pueden visualizar, ¿no? Entonces, esto, digamos, dejémoslo para la próxima clase. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Pues, por mi parte, no, profe. No, profe. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Y estaremos ya viéndonos el día de mañana a las 3 en punto de la tarde. Muchas gracias, señores. Listo, profe. Que me la vaya bien. Hasta luego, ya nos vemos mañana. Lo mismo ustedes, que estén muy bien. Hasta mañana.